Saludos electronautas. Hoy hablaremos de las cartas de Pokémon, la recesión y otras cosas del diablo. Con ustedes soy el Dr. Darkness y esto es la Banda Magnética. La Banda Magnética. La vida hecha meme y el meme hecho podcast. Les voy a ser sincero. Si bien como todo niño crecí con Pokémon, la verdad es que nunca me llamaron la atención los videojuegos ni las cartas, incluso jamás llegué a jugar Pokémon Go, aunque quizás tiene más que ver con lo malo que soy en general para los juegos de mesa y los videojuegos. Además, Digimon era mejor. Chistes tan malos que dan miedo. Ya hablando en serio, la verdad es que la franquicia fue todo un fenómeno, y hasta la fecha sigue bastante vigente. Además creo que formo parte de la juventud de muchos de nosotros, y seguramente, lo seguirá siendo para muchos más en el futuro. Claro, Pokémon no estuvo exento de algunos escándalos, desde ser sujeto del pánico satánico, donde cualquier cosa que tuviera que ver con anime era del diablo, aunque técnicamente si lo piensas Dragon Ball sí terminó siendo del diablo, con todo lo del reino demoníaco en Daima. Como sea, esas eran exageraciones, aunque luego también estuvo el episodio que causaba epilepsia que incluso fue referenciado en Los Simpson. Sin embargo, hoy hablaremos de algo más reciente, y que tiene paralelos con otro caso más vigente en México con debates muy similares. Me refiero a los pasteles del Costco, y en el caso de Pokémon, las cartas de Pokémon y los revendedores. Creo que la gente está bastante cansada de los revendedores en este punto, y lo entiendo, aunque a la vez lo encuentro un tanto contradictorio, pero déjenme explicar esto analizando el caso de las cartas de Pokémon. Si se encuentran en las redes por suficiente tiempo, no es extraño toparse con algo sobre Pokémon ni tampoco toparse con algún post de gente enloqueciendo e incluso peleando por cartas de Pokémon como si fueran oro. Aunque quizás lo interesante es ver los comentarios, que tampoco distan de esas batallas campales que se ven en los mismos videos. Uno que me llamó la atención en particular fue uno en el que una mujer gastó alrededor de unos $1000 en sobres de cartas, y por supuesto, los subsecuentes comentarios. Entre estos algunos que destacaban o se repetían eran lo ridículo que era que adultos gastaran tal cantidad en cartón pintado con dibujos de fantasía para niños. Otros apuntaban a cómo odiaban a los calpes, es decir los revendedores, criticando cómo arruinaban el hobby, e incluso era inmoral lo que hacían. Tampoco faltaban los que cuestionaban de dónde alguien sacaba tanto dinero para gastar en algo tan infantil e inútil como esas cartas, mientras que otros más apuntaban a que probablemente era el esposo o hijo de la mujer, aunque con descripciones más peyorativas y estereotipadas, el que cobardemente mandaba a la mujer a comprar las cartas para evitar confrontar otras personas, y por último, con lo loco que se ha puesto el mundo últimamente con las guerras comerciales y cierto cabeza hueca naranja en la Casa Blanca. Había quienes mencionaban lo idiotico que era que alguien gastara tanto justo, mientras parece que estamos por entrar a una recesión. Y aunque creo que hay cierta verdad en esto, en especial en ese sentimiento de enojo, también creo hay una contradicción irónica. Bueno, si es que están a favor del capitalismo, porque aquí huele a comunistas. ¿Acaso eligieron a Charmander como su starter? Solo tengo chistes malos, lo siento. Aunque sí hay un poco de verdad en esto, pero eso lo veremos al llegar a los pasteles de Costco. Sin embargo, primero quisiera analizar el primer comentario, sobre cómo se considera ridículo que alguien gaste tanto en cartas para niños. A lo que, si bien en realidad es considerado como algo infantil coleccionar este tipo de cosas, en realidad no creo que debería ser visto como algo inherentemente malo por eso. Después de todo, al final del día cada quien puede gastar su dinero como desee, mientras sea legal y no dañe a otros. Y si algo infantil te hace feliz, y no les hace daño a otros, no hay nada de malo con eso en principio. Por supuesto se podría argumentar que puede ser raro, y por lo mismo esto causaría un rechazo por la sociedad, aunque en este caso entonces creo que parte del problema es más bien con la sociedad, que presume ser civilizada, cuando claramente ese no es el caso, pues se deja llevar por prejuicios más que por razonamiento y lógica. Pero supongo esa es la realidad incómoda. Los humanos son inherentemente intolerantes, y pese a tener la capacidad de superar estas barreras con razonamiento, al final del día no siempre ocurre. Después de todo, seguimos teniendo nuestros cerebros de mono preparados para vivir en la selva, aunque ahora nos rasuremos y vistamos corbatas. Y pensando en los casos donde los videos mostraban tal cual peleas,
Creo que esa realidad queda bastante clara como algo aún presente. No dejamos de ser animales al final del día. Aún así, por otro lado, queda la cuestión monetaria, y si bien cada uno es libre de gastar o malgastar su dinero como quiera, en este caso sigue siendo visto como algo absurdo, no solo por tratarse de algo para niños, aunque un juego de mesa lo puede disfrutar cualquiera, sino además porque solo es cartón pintado. Ante esto tengo que darle algo de razón a este pensamiento, aunque en realidad lo podemos extender a muchas otras cosas, pues es igualmente absurdo gastar tales cantidades en otras cosas que no cumplen una necesidad real, dígase joyas, o incluso ropa cara y celulares a la moda, cuando algo más sencillo y económico puede cumplir lo mismo. O aún peor por algo dañino como el alcohol, cigarrillos, vapeadores e incluso comida chatarra, que, si bien son más aceptados socialmente, al final ese precio es un tanto por un placer innecesario, y caen en el mismo caso. De nuevo, al final quizás la única cuestión es que cada uno es libre de gastar o malgastar su dinero como quieran, y aunque una visión más utilitarista podría ser mejor, también es más fría. Después de todo, ¿vale la pena una vida sin ningún placer? Eso creo que lo debe responder cada uno. Porque si por mí fuera, el entretenimiento y el placer probablemente no existirían. Ahora, también puede que no se trate de este caso. Que aquella mujer que gastó tanto en esas cartas, no lo hiciera por un genuino gusto, sino meramente para revenderlas. Y aquí es donde podemos encontrar el paralelo con los pasteles de Costco, pues en general, como lo mencioné antes, la gente ya está muy cansada de los revendedores, incluso viéndolo como algo inmoral, y lo entiendo. Pero la cuestión es que, desde una vista meramente económica, en realidad, aunque lo traten de negar, es una inversión. Así es como se ven los empresarios, solo que los que llegan a ser más admirados hacen cosas similares, pero a escalas mucho más grandes y detrás de altos edificios, pero es lo mismo. Además, en cierto modo así es como está estructurada la sociedad, y en especial el capitalismo. Y a menos que sean comunistas, o estén en contra del capitalismo, en realidad esto es lo más capitalista que se podría hacer. Comprar algo para revenderlo más caro, y obtener una ganancia, en especial por la especulación y el valor que les asignan a las cartas los coleccionistas. Y en realidad, no es tan distinto de la especulación inmobiliaria o las acciones en finanzas. Y al igual que con estos casos, de nuevo, los pasteles de Costco y las cartas de Pokémon son una inversión que no está libre de riesgos, por el contrario, eso es parte del juego llamado capitalismo, ya que espera que el mismo mercado, es decir los compradores, vendedores y revendedores, se autorregule. Y lo paradójico es que mientras que la gente defiende el capitalismo, y esa idea de que el mercado se autorregule, no parece ser el caso con los pasteles de Costco y las cartas de Pokémon, donde muchos preferirían que si hubiera más regulación para la venta. Pues lo que sería esa autorregulación, en estos casos más cercanos se le llama sobreprecios y liquidaciones, y a los empresarios despiadados que en otros casos se verían como casos de éxito, se les llama hambreados y con rugido de tripa. Pero solo es la simple regla de la oferta y la demanda, y si no les gustan los precios, como buenos capitalistas, lo que deben hacer es ponerse de acuerdo con todos, y no comprar hasta que el mercado se regule y bajen los precios, aunque solo funciona si todos se ponen de acuerdo. Aún así, lo entiendo, en realidad no soy partidario del capitalismo, aunque tampoco del comunismo, es necesaria la competencia, pero también la regulación, pues es absurdo esperar lo mejor de que el mercado se autorregule. Más bien creo que el mercado debería ser altamente regulado, aunque no por subsidios, sino por otro tipo de métodos más totalitarios. Por otro lado, no puedo evitar ver un paralelismo con Japón feudal, donde curiosamente los comerciantes eran vistos como el nivel social más bajo, escoria básicamente. Pues se les criticaba que no hacían nada más que revender lo que los productores, es decir, artesanos y granjeros, hacían. Y sin embargo, gracias a estas actividades, los comerciantes solían acumular mucho dinero. Así que, aunque los revendedores arruinen el hobby para los verdaderos fans, solo están haciendo lo que la economía ve como normal, una inversión, buena si gana dinero, mala si lo pierde, ese es el riesgo de una inversión, pero una inversión al final del día, tanto con las cartas de Pokémon como con los pasteles del Costco, y si no les gusta. Quizá lo que no les gusta es el capitalismo.
Continuando con los comentarios, y regresando a lo que ya se mencionó de las batallas campales, y ver a los compradores comportarse como animales por un pedazo de cartón, había quienes apuntaban a que era el esposo o hijo quien mandaba a la mujer a comprar las cartas para evitar confrontamientos. Y aunque incluso había quienes se aventuraban a decir que ni siquiera consideraban como hombres a esos susodichos esposos o hijos, llamándolos cobardes, yo más bien diría que eran inteligentes. Mandar a alguien que no fuera a ser agredida es lógico, quien en su sano juicio quiere ser golpeado o atacado, y por el otro lado creo que estos comentarios hablan más de quien los deja que de alguien más, pues dejan en evidencia que solo se trata de gente muy dispuesta a usar la violencia por esas mismas cartas. ¿Usar violencia porque algo no te gusta te hace más hombre? Yo creo que no. Ciertamente la violencia es una herramienta útil para proteger algo importante o defenderse, pero para luchar por cartas más bien es algo infantil. Y si mandar a alguien más quien no vaya a ser agredido soluciona esto, lo siento, pero es simplemente estrategia, es inteligente y lo más lógico. Puedes juzgar los métodos, pero no los resultados. No me opongo a tener la violencia como opción, pero un adulto no usa la violencia como primera opción para algo que no lo amerita, eso es de un niño, pero creo que lo que se suele ver en estos casos habla de la sociedad en general, y la deja muy mal parada. Pero siempre lo he dicho, el ser humano no es racional, es sentimental. Con esto llegamos al último comentario que tanto se repetía, y es que con cómo van las cosas, parece avecinarse una recesión. En este caso, los usuarios comentaban cómo era ridículo gastar tanto dinero en juguetes cuando se viene encima una recesión. Sin embargo, me atrevería a decir que, por el contrario, es bueno que haya hecho tal compra aquella mujer, aunque, no exactamente para ella, eso más bien tendría que ver con lo anterior dicho de ser una inversión, que al menos bajo el panorama actual, parecería tener más posibilidades de éxito que de fracasar. No, más bien justamente porque se avecina una recesión, una compra como esta es buena para la economía, pues moviliza el flujo de dinero, y promueve evitar el despido de personal, si tan solo un poco. De hecho, para la economía, las compras en general ayudan a superar la recesión, o en este caso, prolongar su llegada. Claro, esto es para la economía, pero para los individuos, más bien lo importante es que no se trate de compras que no puedan pagar después, ya que en este caso más bien, solo se trata de una burbuja de especulación, y si bien eso aún ayuda, el peligro es cuando la burbuja revienta. En cualquier caso, al menos para la economía, su compra es buena, y para ella, eso depende de su situación económica, y si logra hacer que su inversión tenga éxito. En fin, si hay algo que podemos sacar de todo esto es que las cartas de Pokémon son del diablo. No, ya en serio, este tipo de situaciones revelan las grietas en cómo funciona nuestra sociedad, y como en muchos sentidos, no es ni tan perfecta ni tan civilizada como presumimos. Esto fue la Banda Magnética, y yo soy el Dr. Darkness. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como La Banda Magnética, y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio. También pueden escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Manténganse coleccionando.